Namaste, Shalom y bendiciones y bienvenidos a otro video. En este video quiero compartir el por qué utilizo estas tres palabras o frases de Namaste, Shalom y bendiciones a través de la historia y espero que sirvan como lo que me ha servido a mí de poner unas piezas vitales en el rompecabezas de la vida y en el rompecabezas del entendimiento supremo de esta gran realidad histórica que llamamos Dios. Y es ver, aquí tengo una pequeña librería y quiero compartir las diferentes formas que en cada una de ellas han visualizado a Dios. Y espero que naturalmente podamos llegar a un fin de reconciliar y entender la historia y la realidad de Dios en la historia y la realidad de Dios en lo que unas personas interpretan su fe y sus religiones y otros en lo que reconocen o interpretan en su vida natural o en su vida espiritual. Así que vamos a ver estas pequeñas librerías que estamos familiarizados con el Viejo y Nuevo Testamento como una de ellas. Y entonces también en conjunto con el Viejo Testamento tengo lo que es Kabbalah y tengo lo que es el Talmud babilónico. Y esto lo voy a usar como referencia pues, para decirle en una forma simple y rápida lo que esto representa. Una, en el Viejo Testamento, pues tenemos las historias desde Génesis hasta Malaquía, las historias de un Dios, su nombre Yahweh, su nombre Jehová, el Dios que escogió a un pueblo de las naciones del mundo. Él escogió solamente a un pueblo y les hizo un pacto y una promesa. Y la promesa es de tierra. Y por eso vemos en las historias la revelación histórica de este pueblo a través de las historias y de su relación con su Dios. Y entonces de esa forma, es una forma como decir, de una forma simple de interpretar las historias del Viejo Testamento, porque prácticamente esa es la temática donde el pueblo establece un pacto con su Dios y el Dios, según sus leyes, le da unas leyes en el monte de Sinaí a Moisés, pero algo significativo que muchas personas desconocen y es cuando les mostré el libro de lo que se llama el Talmud, o es una librería. Y es, según las interpretaciones hebreas, es que también cuando Moisés subió al monte Sinaí, como claro en el libro de Éxodo lo menciona, también subió con él 70 ancianos. Y ahí a estos 70 ancianos se le impartió la sabiduría o el espíritu también, para que ellos interpretaran nuevas legislaciones que iban entonces a definir, a formalizar este pueblo del pacto a través de su jornada, a través de su caminar y a través de su existencia. Y para muchos de nosotros solamente lo que conocemos es los 10 mandamientos de Moisés y las 613 leyes que también se mencionan mucho. Pero algo peculiar que vemos del Viejo Testamento y de lo que es Kabbalah y lo que es Talmud como referencia a estos tipos de pensamiento entre el pueblo judeo hebreo. ¿Ves? Las diferentes ramas de pensamientos, así como estaban los saduceos, los jebuseos, los fariseos. ¿Ves? Está refiriéndose a, como decir, ramas de diferentes pensamientos, ya fuesen teológicos, ya fuesen filosóficos. Y aquí entonces, a través de la historia, la interpretación de Dios, este pueblo la definió en esta realidad de un Dios que su nombre fue Jehová,
que para muchos de nosotros se nos formalizó que es el único Dios que existe a través de la historia. Entonces, es necesario conocer la historia para así entonces entender la realidad de esta palabra y por qué cuando vamos al Nuevo Testamento podemos ver tal vez unas diferencias en la interpretación de un judío que conocemos como Jesús, que según la etimología de su nombre fue Yeshua, que es del origen de Josué, y según el Viejo Testamento y la etimología de Josué, en su lengua aramea hebrea es Yahweh salva, Jehová salva. En fin, según la connotación del nombre de Jesús, es Yahweh salva, así dice. Una de las grandes preguntas, y vemos en las diferencias del Nuevo Testamento en relación a Dios, que es diferente a Dios en el Viejo Testamento. Por eso Jesús, cada vez que hablaba y decía mi Padre o mi Dios, entonces para las personas nacidas en el Nuevo Mundo e influenciados por todos los 66 libros de la Biblia, tal como se nos enseñó, pues lo único que entendemos y conocemos es que Dios es solamente uno y no tenemos, porque no nos hemos educado por nosotros mismos, no tenemos la conciencia o el conocimiento de las diferentes interpretaciones a través de la historia de cómo otros reinos interpretaban a Dios. Tanto lo podemos ver en los islámicos, tanto lo podemos ver como en los mismos romanos, en Grecia, en Sumeria, en Mesopotamia, en Canaán, y así sucesivamente en otras tierras, donde históricamente hay evidencias de dioses, de diferentes interpretaciones, y por eso entre el Nuevo Testamento y Viejo Testamento hay unas diferencias. Jesús nunca dijo yo soy Dios. Jesús nunca dijo yo soy Yahweh, yo soy quien dio las leyes en el monte Sinaí, o yo soy la esencia de tales leyes que vengo a manifestar. Nunca Jesús dijo eso, pero sí decía, como dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Padre, que sean como nosotros, tú en mí y yo en ti, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde este hombre sacó esa conciencia? Y la respuesta que siempre hemos dado y se nos ha dado es pues, porque Él es Dios, porque Él fue Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y de esa es la forma como interpretamos estas historias. Pero la realidad de la historia es que no, porque si no, Él hubiese dicho exactamente eso. Y nunca vemos a Jesús, como les he dicho anteriormente, diciendo que Él era Dios. Al contrario, vemos en sus acciones, vemos en sus hechos, vemos en sus palabras, vemos en las letras rojas y en los evangelios, vemos en su mensaje, vemos en su salvación una drástica diferencia a la esperanza y conciencia histórica de sus compatriotas, a las enseñanzas de sus escrituras del Viejo Testamento. Y por eso, como les he compartido, por eso él mencionaba en sus leyes, dice, es refiriéndose a la gran diferencia entre las leyes de Moisés y la ley de Dios. Y entonces él, como habiendo sido y era un judío, si vamos a creer en la historia, aquí yo creo en un hombre histórico, que Jesús existió y fue
enseñado basado a su cultura y su tradición por su familia, en el conocimiento de sus creencias, de sus tradiciones, de sus días de fiesta, de sus historias, como decir, la historia de Éxodos, de sus orígenes, según del pueblo de Abraham, de todo el cautiverio según Egipto y todas estas historias que como un judío instruido fue él instruido, él conocía esas realidades, pero a la misma vez de donde él sacó unas enseñanzas totalmente diferentes a sus compatriotas, a su pueblo, a las 12 tribus de la casa de Israel o a las ovejas perdidas, porque él vino a los suyos y él vino a los suyos a concientizarlos de Dios, del reino de Dios, de un reino totalmente diferente al reino político que según sus enseñanzas, tanto como vemos en el Viejo Testamento, de su Dios al pueblo escogido y sus promesas de tierra. Y él vino a revelarle a los suyos la realidad de un Dios de todos, de que había una realidad entre todos y en todos. Y por eso no habían enemigos. Por eso amar al prójimo, no tan solo a tus compatriotas judíos hebreos, sino en esta enseñanza tanto a los romanos como a los samaritanos, como a todo otro tipo de gentiles que estaban en el área y en estas historias. Y esa es la realidad de la diferencia interpretativa que nos es necesaria conocer. Permiso. Que desconocemos de la historia porque solamente tenemos una mente de lo que la palabra Dios es y significa y nada más, porque hemos sido solamente condicionados a conocer a Dios en y de esta forma en cómo las interpretamos. Entonces, algo significativo que Jesús en el reino que demostró y en la forma que como vemos en el Nuevo Testamento, cuando vino a amar, cuando vino a poner unos mandamientos, como él claro decía en el libro de Mateo, un mandamiento nuevo os doy, amar a nuestros enemigos. Nos decía, no juréis, o decía, no juréis, cuando claramente en el Viejo Testamento había muchas expresiones del mismo Dios según el Viejo Testamento, haciendo juramentos por sí mismo. Y acá como en el Nuevo Testamento, si Jesús es Dios, ¿cómo entonces Él está cambiando esos juramentos? Como en el Viejo Testamento vemos textos que dice no tengas compasión, según en las escrituras, en los labios, según estas escrituras del Viejo Testamento de Jehová Dios, no tengas compasión con ellos. Y acá en el Nuevo Testamento vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, Jesús diciendo sobre el reino de Dios, que es de los compasivos, porque ellos también encontrarán compasión. Vemos estas diferencias y cómo uno las reconcilia y las reconoce. Y por eso entonces te invito a conocer la realidad de esta otra librería que les he compartido y les comparto porque para mí ha sido históricamente en buscar lo verdadero de la historia. Y conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Y es conocer, y ya aquí es como decir, se dividen entre las personas serias que quieren conocer lo verdadero y las personas que prefieren preservar su tradición
en sus religiones, en su fe. Esto fue lo que yo aprendí desde niño y en esto es lo que siempre creeré y esto es lo que yo creo es mi verdad. Y a esas personas le digo, amén, así sea tu fe. Pero queremos conocer la verdad de la historia porque es la única forma que podemos ver la realidad, ver con este ojo, con el ojo del entendimiento, del conocimiento, conocer nuestro presente y la realidad de nuestro presente. Y por eso les quiero compartir breve estos libros históricos, estos libros de origen espiritual y ver cuáles son ciertos de sus principios fundamentales, a ver con quiénes se asimilan más o con quién se asimila más. Estos principios se asimilan con el pueblo judeo hebreo y sus orígenes en continuación con su Dios o se asimilan más con la revelación de Dios que Jesús le vino a compartir a sus compatriotas. Quiero compartir ciertos de estos libros. Esta librería, como le he hablado anteriormente, el Bhagavad Gita es una pieza primordial para quien quiere conocer la esencia del Espíritu Eterno en las palabras de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas espirituales y lamentablemente es que en el lado del mundo donde vivimos, de la forma en que se nos enseñó en nuestras religiones y tradiciones, es a entender la Biblia de una forma literal. Y creemos que las historias de la Biblia, al interpretarlas literalmente, porque creemos y se nos enseñó, fueron eventos que como la letra dice, así pasaron. Entonces no conocemos la esencia del contenido que una enseñanza espiritual. Espiritual es una enseñanza natural que se utilizó un cuento, una historia, una alegoría, una anécdota, un mito. Se utilizó un símbolo, se utilizó en forma de una parábola para llevar un mensaje mayor, un mensaje que cause que se prenda una luz dentro del ser. Y este tipo de enseñanza, como lo que son los Upanishads, que Upanishad significa ven, siéntate y escucha para que cambies la realidad de tu presente o de tu mundo. Y son historias simbólicas y aquí en especial los Upanishads. La esencia de esta librería es que el hombre conozca a Dios y la realidad de Dios en su ser. Hacer uno con Dios y que de tal naturaleza o de tal estado viva. Y como último, parte de la librería oriental que sale de China y Japón, Tao Te Ching, el libro del camino. Mira esto, el libro del camino. Esto como librería demuestra una conciencia diferente a la conciencia occidental, a la forma de nosotros ver la historia. Y ahí vimos, y te resumo, en esta librería oriental, como vimos Tao Te Ching, que significa el camino, el libro del camino, es como la mentalidad oriental funcionaba y cuáles eran los principios de vida que ellos tenían y compartían, no exclusivamente, sino con la humanidad. Uno de sus principios era el principio de la unión que hay entre el ser, el hombre, el ser humano, con la naturaleza. Es como decir, la unión que hay entre lo espiritual, lo invisible, la realidad de el por qué somos. El por qué somos es porque tiene que haber una inteligencia suprema, tiene que haber un causador de la causa, tiene que haber esta realidad. Y a eso se le llama una realidad consciente. A esa realidad consciente nosotros le llamamos Dios.
La realidad del origen de lo que nosotros llamamos Dios se originó en estas historias, donde seres humanos también tenían las grandes preguntas en sí mismos. ¿Cómo nosotros existimos? ¿Por qué hay esta vida y esta diferencia? Y en medio de la meditación, en medio de la contemplación, hombres descubrieron estas leyes de vida, estas leyes naturales. Y a estas leyes le dieron nombre Sanatana Dharma, lo que es la ley de la vida eterna o la vida eterna, la naturaleza que por ley existe entre todos seres humanos y todos siempre. Y basado a estas leyes de la vida eterna, debajo de esa ley es lo que pudieron contemplar de que es equitativo, de que es igual, porque así como el sol y la naturaleza es sirviente o es útil o es beneficiaria para todos, así tenemos cualidades y cosas en común entre todos. Y de ahí nacen estas leyes de igualdad, de Sanatana Dharma, la ley eterna del amor, de la justicia, de la benevolencia, de la compasión, de la misericordia, del respeto, de la paz, de la felicidad. Y basado en esas leyes es que el hombre debe vivir. Y de ahí surge este símbolo, este reconocimiento, este saludo, Namaste. Y es un saludo donde una persona quien está saludando a otra reconoce que yo estoy saludando a otra persona que contiene la realidad de todos y entre todos, la divinidad suprema en él. Y el saludo significa: yo reconozco la divinidad que hay en ti porque es la misma divinidad que hay en mí. Y por eso, Namaste. También hay una frase que se llama o es Ahimsa. Y esta frase Ahimsa es una frase oriental que significa no violencia. Significa, es como la decir, basado a la primera esencia de la ley de vida eterna, del amor y del respeto entre todos, porque todos somos uno en la unidad suprema, Dios. Pues por ende, basado esa realidad, Ahimsa, no violencia, no matar, no hacer daño, no destruir, no robar, no mentir, no en ninguna forma hacerle daño a tu prójimo, ni a la vida, ni a animales, ni a nada que tiene vida, ni a árboles, a nada. Esos son principios que hasta el día de hoy se contemplan y se viven desde el oriente y que revelaban la esencia suprema de Dios. Y a través de la historia del oriente al occidente, a esta esencia y realidad que llamamos Dios, se le fue cambiando el significado y se le fue dándole un nuevo significado ahora en nuevas tierras, en nuevas culturas, para nueva gente. Y de aquí entonces Dios para nosotros va a significar o es esto. Y ahí yo he aprendido en la historia que es la diferencia del viejo mundo y el nuevo mundo. En el nuevo mundo, este es Dios. Y por eso en estas nuevas historias, en el nuevo mundo, y te hablo solamente ahora exclusivamente de las historias que a mí me influenciaron y tal vez a ti. Me estoy refiriendo a la Biblia, tanto Viejo Testamento como Nuevo Testamento, tanto a las escrituras judeo-hebreas como a las escrituras judeo-romanas. Porque también el Nuevo Testamento es una fusión, una unión judeo-romana históricamente, que nos ha formalizado entonces a admitir o admirar o a reconocer o a creer en que un solo Dios en esta librería que nos demuestra claramente diferencias
es el mismo y es aún perfecto. Y quien estudia y abre los ojos hoy en el siglo XXI, en la realidad de nuestro presente, se da cuenta que tanto en las religiones fundamentalistas cristianas hay tanta diferencia entre ellos mismos en sus interpretaciones de Dios, y a la misma vez basado en el origen del mundo, el nuevo mundo, tanto como se originó con los judeo-hebreos y en sus escrituras, que de ahí influenciaron a el cristianismo y que de ahí influenciaron al islamismo. Vemos la gran diferencia en estas tres religiones de la interpretación que cada una de ellas le tienen a Dios, que se originaron con una y las tres no se llevan porque las tres tienen totalmente diferentes interpretaciones de esta misma realidad o palabra Dios. Y entonces, al uno conocer que en la historia hubo un hombre judío hebreo que nació y fue instruido en su ley, su cultura y sus tradiciones, uno puede reconocer fácilmente cómo, basado en su realidad histórica, en la realidad de la vida de Jesús, de este ser humano, fue influenciado o conoció de la sabiduría espiritual que el Oriente contenía. Y fue y conoció y fue instruido en la sabiduría y en la ciencia espiritual. Y él desarrolló en sí mismo las enseñanzas que claramente en el Bhagavad Gita, los Upanishads, los Puranas, los Vedas, Tao Te Ching y muchas otras enseñanzas espirituales que se originaron en el Oriente enseñan a cómo un ser puede ser uno con Dios y cómo eso se revela en qué, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones, en su diario vivir. Porque no es una religión, es un estilo de vida que 24/7 es uno en la esencia y es uno con todos y con todo. Y podemos entonces entender cómo un ser humano puede realizar, puede desarrollar en sí mismo la habilidad y la capacidad, la mentalidad, el corazón, el sentir de dejar atrás su beneficio y su egocentrismo por conocer la verdad que hace libre. Y con tal ánimo, con tal enfoque, con tal dirección, vino a su gente, a los suyos, a concientizarlos de la realidad suprema que él contenía como Dios, de su revelación en sí de Dios. Y por eso decía, yo y el Padre, uno somos. Él no dijo yo soy Dios, no, yo y el Padre uno somos. En la casa de mi Padre, él estaba siempre hablando de un estado, de una persona que ahora ve, no con estos ojos, sino ve la realidad de todo con los ojos o el ojo del entendimiento, con la comprensión y el conocimiento de lo espiritual, que es lo natural. Y de tal estado, entonces manifestó la realidad de la vida. Y lo que nosotros tenemos en el Evangelio como historias son las historias de personas, discípulos y de personas. Por eso los evangelios fueron escritos 40, 50, 60 años después de la vida de Jesús. Pablo claramente dice en 1 Corintios 15 que él vio a Jesús. Él dice, como último de todos, lo vi yo, como Pablo vio a Jesús con este ojo, el ojo de la comprensión de lo espiritual en sí mismo.
Y por eso el tipo de lenguaje espiritual que estas librerías enseñan a través de la historia, porque lo simbólico, lo metafórico, lo alegórico, es lo espiritual, pero tiene un mensaje natural que necesita ser extraído del cuento, de la metáfora, del símbolo, para que entonces se comprenda la realidad de lo que está enseñando. Y entonces podemos ver por qué Jesús, en la misma nota del conocimiento de ahimsa que él tenía, vino a los suyos a decirle sobre los romanos: ámalos, no son nuestros enemigos. Los samaritanos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Por eso vino a compartir con ellos la ley, no las leyes de Moisés. Él vino a cumplir todas las leyes de Moisés y así lo hizo como un ser humano, no como Dios. Él era un ser humano que vivió conforme a el bien que se encontraba en toda su tradición. Pero a la misma vez, donde había hipocresía, donde había engaño, manipulación y maldad, que era en los corazones de sus compatriotas, eso fue la realidad de la ley de Dios, Sanatana Dharma, que él vino a compartir con los suyos, la ley suprema del bien eterno en pureza, en total sinceridad, en total armonía de la realidad de todos y por todos. Y por eso los mandamientos que él estableció, un nuevo mandamiento os doy: no se mientan unos a otros. Por eso él decía: hablar malo de una persona, llamar a uno idiota o hacer esto, es como decir, como si lo matara. ¿Por qué? Porque tú estás desvalorizando, tú no estás reconociendo primero ni tu esencia en ti y mucho menos no reconoce la divinidad y la esencia en otro ser humano. Por eso en estas enseñanzas en el Nuevo Testamento se preguntaban: ¿de dónde él sacó esta sabiduría? ¿De dónde él aprendió todas estas cosas? Claro está, quien estudia la historia, quien estudia el espíritu de estas enseñanzas, claro está, y no es para hacer unas mejores que otras, amado, es para que conozcamos la historia y lo que es verdadero, y podamos vivir y reconocer lo que es la verdad, y así podemos ver la realidad de la verdad en nuestros tiempos. Que no estemos todavía siendo ignorantes, niños manipulados con cuentos e historias de nubes y de eventos que no sucederán, porque ignorantemente conocemos del origen de todo este tipo de literatura simbólica. Y estas historias de las Biblias que contenemos aquí, es necesario de interpretarlas en el mismo espíritu, es necesario interpretarlas en la misma naturaleza en la cual se compusieron, se escribieron. Eran discípulos que ya Jesús no estaba más con ellos. Después de un tiempo, para preservar las enseñanzas, vinieron a salir este tipo de enseñanzas. Y lamentablemente la audiencia que no tenían la capacidad de conocer lo espiritual, como claro Mateo capítulo 13 lo enseña, de que él estaba enseñando en parábolas cuando le preguntaron: ¿por qué tú hablas en cuentos? ¿Por qué tú hablas en parábolas? ¿Por qué? Porque él estaba compartiendo y haciendo una diferencia entre los que de verdad querían ser discípulos y encontrar y vivir conforme a la vida eterna, a diferencia de los hipócritas y los que no, los que estaban contentos en sus tradiciones y lo que querían era implementar su dominio y gobierno. Y es conocer la gran diferencia a través de la historia de lo espiritual y natural
y los gobiernos de los hombres. Y lamentablemente en esos sistemas de los gobiernos de los hombres es que se formalizaron y se condicionaron todas estas historias que llamamos del Nuevo Testamento y aún ciertas del Viejo Testamento, para que las nuevas audiencias las conocieran y las interpretaran de ciertas formas totalmente fuera del contexto histórico. Por eso, namaste, shalom y bendiciones. Si miramos a la realidad del día de hoy, miremos y con el mayor respeto y con el mayor sentido de admiración y de reconocimiento. Y es a quienes se le dijo en nuestro contexto y en el desarrollo del nuevo mundo: tú serás cabeza y no cola. Tú prestarás y no tomarás prestado. Tú serás luz a las naciones. Si miramos la realidad y el papel y el estado de muchos, no puedo decir todos, pero muchas personas de la cultura judeo-hebrea en el siglo XXI y a través de la historia, el papel significativo que en el desarrollo de la historia han jugado. Y al día de hoy, a la realidad de hoy, son. ¿Y quiénes son? Uno puede reconocer y admitir y decir: Jehová su Dios, el Dios de guerra, según Éxodo 15:3, les ha ido cumpliendo las promesas que le dijo a ellos, que les daría la tierra prometida. O quienes entienden la literatura simbólica puede tal vez entender lo que estas historias para este pueblo simbólicamente han representado, pero el contenido de su suprema realidad. Y es esto: lo que simbólicamente representó a un pueblo de esclavitud, de vicisitudes, de problemas, de situaciones, de rechazos, de guerras, de estragos, de miles de situaciones. Podemos ver cómo a la luz de las historias, podemos ver la historia de Jacob, cómo Jacob en Génesis capítulo 32 dice que luchó con Jehová y lo venció. Y Jehová mismo dice: luchaste contra mí, me venciste, por eso ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Representando en una historia simbólica lo que a través de la historia es necesario conocer en la realidad. Cómo unas historias pueden significar más. Y cómo un pueblo puede pelear contra dioses y contra hombres y vencerlos. Y podemos ver en nuestra realidad el rol significativo en este siglo XXI que ellos juegan. La mayoría de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos ha sido creado, influenciado, diseñado por las cabezas y no las colas. Necesitamos ver la historia y conocer más de la historia por la realidad de la historia. Y quería compartir y finalizo con esto el por qué utilizo Namaste, Shalom y bendiciones. Porque sí estoy como muchos de ustedes en el deseo absoluto de vivir bajo la verdad. Pero he aprendido en mi historia, he aprendido en mi realidad que esa verdad, que ese reino, que las riquezas supremas de Dios
que el reino de Dios y toda su justicia es mi realidad, es mi presente, al igual que la tuya. ¿Y soy consciente de ella o no? ¿Eres tú consciente de ella o no? ¿Vives tú ahora mismo y yo las calles de oro y mal de cristal? ¿Vives y vivimos en la Nueva Jerusalén? La máxima revelación de Cristo o la segunda venida de Cristo. Todo esto es necesario de entenderse en el símbolo del espíritu o de lo espiritual, pero para conllevarlo a lo natural, porque son realidades del presente de cada ser humano en su tiempo. ¿Qué es ser un ungido de Dios? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Es ser uno en la misma naturaleza y la misma esencia. Eso es ser un Cristo. Y en la diferencia en las religiones se ve, Cristo fue la suprema persona, Dios encarnado, el Salvador de la humanidad. Y así es la fe de muchos, y así en tu fe terminarás. Pero en la historia, quien conoce las historias y el mensaje simbólico espiritual dentro de las historias, conoce que la realidad de Dios, la realidad de la perfecta ley eterna entre todos y la realidad del bien y de la justicia es una realidad practicante dentro del ser y la conciencia del ser humano que siempre decide a vivir y a manifestar tal realidad. Y por ende dentro de sí mismo es templo de la suprema realidad que llama a Dios, y dentro de sí mismo descubre las riquezas escondidas en el tesoro de su corazón, y desde su corazón saca los correctos pensamientos, las correctas palabras que terminan en las correctas acciones, y procura siempre dar al blanco de la vida justa, de la vida pacífica, de la vida eterna. Y espero que con este video puedan entender mejor por qué Namaste, Shalom y bendiciones, porque es mi deseo y es el deseo de todos. Pero a la misma vez espero que a través de la muestra de estas pequeñas librerías puedas concientizar mejor y te motive a indagar mejor como buen bereano, si así lo eres seriamente, a indagar mejor en la historia. Namaste, Shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.